hermanos. Abran sus Biblias en esta mañana en el libro de Efesios una vez más y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Efesios, entonces, y ahí tienen ustedes los versículos que vamos a estar dando lectura en este día. Efesios el capítulo 1, y lea así la palabra de Dios, el versículo 3 hasta el versículo 7. Después saltamos al versículo 13 y después el capítulo 2, versículo 1, versículo 4 al 5, el versículo 8 al 9, después el 4, 14 al 15 y 17 al 24. Ustedes me siguen a mí y que el Señor les ayude. Dice así la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4 del capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de hombre, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cada domingo nosotros hemos, desde el comienzo de Nueva Esperanza, hemos comenzado una serie de mensajes en el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Y dijimos que esta carta es bien importante porque el nacimiento de esta nueva iglesia tiene un nombre que se llama Nueva Esperanza. Tenemos una nueva esperanza en nuestro corazón. Nada comienza con ganas nuevas a no ser que tengamos
esperanza. Usted no regresa con su novio, usted no vuelve a trabajar en su matrimonio, usted no viene a Estados Unidos, usted no tiene hijos, usted no vuelve a amarlos si pasó algo entre ustedes, a no ser que en su corazón usted sienta un sentimiento de esperanza. Y el libro de Efesios entonces es el libro que nos define a nosotros espiritualmente, bíblicamente, la esperanza que Dios ha puesto delante de esta iglesia, delante de nosotros como miembros de esta iglesia, los que venimos de esta iglesia, y Dios entonces nos está cambiando la vida a través de la esperanza que tenemos delante de nosotros. Bueno, hoy nosotros necesitamos hablar de otra cosa más. Hemos hablado de muchas cosas acerca de la esperanza, el llamado de la esperanza, el perdón de la esperanza, la semana pasada la misión de la esperanza, la meta de la esperanza, que es crecer a la plenitud de Cristo, el versículo 13 ahí del capítulo 4. Pero cuando nosotros leímos esa parte la semana pasada, hay una frase en el versículo 14, una palabra que yo quisiera que ustedes miraran. Mire el capítulo 4 de Efesios, el versículo 14. Para que ya no seamos niños, ese fue el mensaje de la semana pasada, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué? De doctrina. Y mire, de pronto la palabra de Dios me va a decir a mí que la doctrina de esperanza determina la felicidad y la esperanza de tu vida. A nosotros no nos interesa la palabra esta doctrina, es como que, ¿qué? Pero más sin embargo la palabra me está diciendo que para que no seamos, cuando nos crecemos como Cristo, una manera de decirlo, otra manera de decirlo, es que no somos llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que se nos ocurre a nosotros o que se nos dice a nosotros. Que la doctrina importa en nuestra vida. Es más, es la única manera de conocer a Dios. Bueno, mire conmigo entonces, hoy queremos hablar de la doctrina de esperanza y queremos hablar de tres cosas. Queremos notar por qué es importante la doctrina de esperanza que Efesios nos da. Segundo, queremos hablar de lo que nosotros creemos en esta iglesia. Y tercero, queremos hablar de cómo se aplican esas doctrinas a nuestro corazón. Nosotros queremos hablar de por qué es importante, la doctrina importa, y queremos hablar entonces qué es lo que nosotros creemos. Dijimos cuando uno de los principios, cuando empezamos a comenzar en el libro de Efesios, dijimos que nuestra iglesia es como un vuelo de un avión, que usted ahora se sienta ahí, están ustedes todos mirando así, parece como un avión. Y la aeromoza, como decimos en mi país, se para delante de los demás y les dice: hay dos puertas aquí, dos puertas allá, dos puertas aquí. Si el avión se cae, ustedes sigan las lucecitas. Pero de pronto ella va a decir, o él va a decir, este avión vuela con destino a. Si de pronto usted quisiera ir, digamos, a México, al DF, y el avión dice con destino a Angola, que usted dijera, ¿qué dijo? Y usted entonces dijera, permiso, este no es mi avión. Entonces nosotros dijimos, si se acuerdan, que todos estos mensajes eran para ayudarnos a nosotros a ver si esta iglesia es la iglesia que usted debe de estar. Déjeme decirle algo, que cuando uno viene a una iglesia, cuando personas van a una iglesia, las personas muchas veces, mire, antes de mirar si la iglesia tiene guardería de niños, antes de notar si la iglesia tiene la música que a mí me gusta, o el sonido de la música, o el beat, o el estilo de música, antes de mirar si hay jóvenes en la iglesia, o si hay muchachas o muchachos en la iglesia, antes de ver si tienen ministerio para lo que uno quisiera, que lo más importante que usted necesita ver y observar en una iglesia para ver si usted se queda ahí en esa iglesia, es qué es lo que creen en ese lugar. ¿Qué creen en ese lugar? Por ejemplo, si usted está buscando por un matrimonio, los niños todos ahí, todos con un pelo cortado así bien nice, todos los muchachitos pelitos así cortos, todo vestido de traje, hasta los chiquiticos. Si esto es lo que usted, probablemente la iglesia mormona es la mejor para usted.
porque ellos ahí tienen una gran así cultura en su manera de ser. Bueno, y los esposos no solamente tienen a sus esposas, sino tienen otra esposa en la mano izquierda. Si usted quisiera tener más de una esposa, esta es la iglesia equivocada para usted. Bueno, aquí te damos con todo. Sí, además con una nomás te damos. Lo otro es que, ¿entienden lo que quiero decir? Que usted no puede ir a cualquier lugar y decir, bueno, ahí está mi amigo. O me gusta el lugar, la localidad. O estoy acostumbrado. O aquí me guardan a los hijos bien. Y aunque no hay nada malo con eso, nosotros queremos decirle que la palabra de Dios nos dice a nosotros que lo más importante es qué se cree en ese lugar. Bueno, entonces yo quiero hablarle de por qué esto es importante y quiero hablarle de qué es lo que nosotros creemos y por último cómo esas creencias se aplican en esta iglesia a nuestra vida. Porque hay diferentes maneras de que Dios toque tu corazón, para decirlo así. En esta iglesia hay otra manera de cómo Dios toca tu corazón. ¿Están ready? Ok, entonces esta es como la última señal de la persona y yo ahora estoy diciendo ya las últimas palabras, el último mensaje, quizás, pero y usted entonces, si se va a salir del avión, sálgase por los pasillos de al lado. O mire la ventana. No, lo que queremos, no me quite la visión aquí. Pero mire, ¿por qué es importante esto? Bueno, la Biblia me va a decir a mí, hay 4 razones que me da este pasaje que estuvimos leyendo, diferentes versículos que leímos aquí en la Biblia. Porque es interesante, cuando Pablo escribe el libro de Efesios, son 6 capítulos, los primeros 3 capítulos son capítulos doctrinales. Él define la fe cristiana, Él define lo que Dios hace y después en el capítulo 4 en adelante habla de que el capítulo 5 por ejemplo, habla de que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Así, y dijimos esto cuando hablamos de ese versículo, pero si nosotros no conocemos Cristo, no nos interesa qué es la iglesia, que como Él se sacrificó para morir por la iglesia. Y si eso no es un valor que yo aprendo a aplicar una y otra vez más, y Dios me toca con ese valor, que nosotros entonces leemos ese versículo y es como nada ha pasado en el mundo. Y la Biblia entonces me dice, mire, para usted y yo, la Biblia me va a decir, mire, para usted y yo conocer, practicar, tener el poder de guardar lo que la Biblia dice, que la Biblia dice, tienes que tener un cambio en tu corazón, tiene que haber una transformación en tu vida, tiene que haber una obra de Dios levantándote de entre los muertos. Ese es el cambio de muerte a vida. Eso es lo que va a suceder. Esa es una doctrina que Dios nos enseña a nosotros. Pues la Biblia me está diciendo a mí que las doctrinas son importantes porque en cierta manera nosotros no podemos conocer correctamente a Dios ni adorarle correctamente a Él a no ser que conocemos lo que Dios dice de cómo Él es. Mire, una doctrina entonces, para definirle, es una acertación, es algo que uno dice o algo que uno piensa, algo que uno cree. Tú lo puedes escribir en un papel, tiene un sujeto, tiene un predicado, tiene un verbo de acción. Usted cree ciertas cosas, nosotros pensamos no en pictures, en retratos. Nosotros, todas las personas piensan, aún con el picture, piensan una frase. Por ejemplo, nosotros dijimos una vez, esto es un ejemplo de una creencia, como una doctrina. Nosotros dijimos una vez, tan siquiera mis padres dijeron, cuando nosotros salgamos de este país y nos vayamos para Cuba, para Estados Unidos, vamos a vivir mejor. No, cuando nosotros salgamos de aquí y vayamos para Estados Unidos, vamos a vivir mejor. Eso es, y de ahí entonces la mente le añade los retratos del jamón y la galletita y la casa, el carro, y como que nosotros le pintamos todo eso, pero la creencia es que si yo salgo y voy a ese lugar, que ahí yo voy a vivir mejor. Y eso entonces es una creencia que nos hace hacer miles de cosas. Organizamos toda nuestra vida a esa creencia. Si por ejemplo usted dice,
si no me caso no voy a ser feliz. Y quizá usted no ha pensado que eso es algo que uno piensa, que algo que uno, y usted entonces como que tiene que encontrar a un hombre, tiene que encontrar a una mujer, y agarra el primero que viene por ahí después de los 25 años de edad, por si acaso me quedo sin la felicidad, porque tengo una creencia de que si me caso soy feliz. Cuando uno tiene esa creencia y se casa y no es feliz, eso trae depresión a las personas. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que la creencia que nosotros tenemos, las cosas que nosotros decimos que nos hacen como la vida es, como las cosas van a ser, yo entonces le pongo mi mente en una frase y digo, esto es de esta manera o esto es de otra manera, y eso se determina todo lo demás en nuestra vida. Bueno, la Biblia me está diciendo, bueno, así cuando yo pienso en Dios, cuando yo pienso en cómo Dios me salva, cómo Dios me ayuda, cómo Él hace milagros, qué es lo que yo tengo que hacer, si Él me acepta o no me acepta, si se va a enojar conmigo, si me castiga, si me está condenando, si estoy pagando por lo que hice y nadie sabe. Si esa es mi creencia, pues usted tiene cierta manera de vivir la vida cristiana. La Biblia me está diciendo a mí, esto es bien importante, porque miren el versículo 14, en el capítulo 4, me dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Me está diciendo una de las características de una persona que no está firme en el Señor, que no está creciendo en el Señor, es una persona que cualquier pensamiento te saca de quicio, cualquier situación, cualquiera doctrina, es lo que dice la Biblia, una enseñanza te saca de quicio. La Biblia me dice más adelante en el versículo 15 que nosotros siguiendo la verdad en amor. Mire bien para que usted vea otro ejemplo aquí de lo que sería como nosotros tenemos que seguir la verdad en amor, no seguir el amor y después, bueno, la verdad maybe. Si nosotros vivimos así, uno se casa con el primer amor que viene, en vez de con que ver si este hombre o esta mujer tiene las cualidades de un hombre de Dios, una mujer de Dios. Si yo pongo la verdad, si yo sigo la verdad, se me quitan 90% de los problemas que tengo en mi vida. Si sigo los sentimientos nada más, ahí comienzan los 90% que tengo en mi vida, de los problemas en mi vida. Nosotros entonces hemos cambiado la importancia, hemos puesto los capítulos 4 a 6 primero en vez de que los capítulos 1 al 3, y así no es la Biblia. La Biblia tiene que conocer lo que Dios ha hecho, lo que Dios dice, y de ahí entonces uno aplica la vida, uno entonces sigue la verdad en amor. Cuando usted va a buscar una iglesia, no solamente buscamos por amor, buscamos por verdad. Cuando las personas están buscando por verdad, usted encuentra amor. Cuando usted busca por el amor, en poquito rato el amor se rompe porque encuentra que alguien dijo mentira, encuentra que alguien dijo otra que no te saludó, encuentra que de pronto el pecado está en nosotros. Pero cuando usted busca la verdad y sigue la verdad, usted encuentra que eso es lo que la Biblia dice hace rato, que no hay nadie perfecto alrededor de ti, y seguimos la verdad, y esa verdad te hace amar y perdonar a la gente que fallan contigo, porque tú sabías eso que era verdad. Amén. Nosotros tenemos en una familia que conozco, que yo casé, que tienen problemas en el matrimonio. Y yo cuando caso a las personas tengo un solo mensaje que le doy. Es una historia larga, pero bueno, ahí nada más le doy. El mensaje entonces es en Romanos capítulo 5, el versículo 8, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo digo, hay tres cosas que ese versículo nos habla a nosotros. Uno es que tú tienes que demostrar amor. Segundo, que tú tienes que no esperar perfección. Y tercero, tienes entonces que morir a ti para la otra persona. Bueno, han pasado ya años que yo casé a esta pareja, y esta pareja ahora tiene un gran golpe en sus vidas. Y cuando uno está con un gran golpe en la vida, que la Biblia entonces te va a decir a ti, necesitamos acordarnos de que hay que demostrar el amor, hay que no esperar perfección. Que cuando tú te casaste con él, en verdad tú creíste que no había problema, que no iba a haber problema,
Y la Biblia te dice, no, eso, lo que quiero decir, esa es la ilustración en la Biblia de lo importante que es la palabra de Dios. Cuando Dios nos da a nosotros los 10 mandamientos, el primer mandamiento, la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, no puedes tener cualquier otra cosa, tienes que tener a Dios. Y la Biblia, el segundo mandamiento es para decirte, pero teniendo a Dios no es suficiente, tienes que adorarlo, venir a Él de la manera que Él quiere. Y te dice en el segundo mandamiento, no te harás imágenes delante de mí, no te hagas ídolos, no te arrodilles e inclines a estos ídolos. La Biblia entonces dice, no solamente tener el right Dios, el correcto Dios, sino es también venir a Él de la manera correcta que el Señor ha dicho en su palabra. Nosotros entonces, para caminar bien, para estar bien, nosotros entonces necesitamos reconocer y saber que en nuestra vida nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, la doctrina. Dios se ha revelado en la doctrina. Bueno, mire otra cosa más que me dice. Miren el capítulo 4, en el versículo 16, la Biblia me dice que cuando usted y yo conocemos la importancia, la primera importancia es que nosotros conocemos a Dios. Y nosotros entonces nos acercamos a Él como debe de ser. Pero miren Efesios capítulo 4, en el versículo 16, la Biblia me dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido. De pronto me dice bien concertado y unido, y eso fluye del versículo 15, siguiendo la verdad en amor. Dice la Biblia en el versículo 16, todo el cuerpo bien concertado y unido. Mire lo que la iglesia se pone bien concertada y bien unida si la gente que van a la iglesia por la creencia de la iglesia. Porque esa es la iglesia que creen como yo creo. Porque ahí están las personas con los valores que yo tengo. Porque ahí se dice lo que yo sé adentro de mi corazón. La Biblia me está diciendo que el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuando crece, se mantiene bien concertada, bien unida, bien organizada. Cada de las personas en diferentes lugares donde deben estar, y cada de esos lugares juntos, sirviéndose el uno al otro. La Biblia me dice, porque nosotros estamos siguiendo la verdad en amor. La doctrina es importante porque no vamos a conocer a Dios sin ella. Y segundo, porque nosotros no podemos mantenernos unidos a no ser que nosotros definimos. Tú necesitas, yo necesitamos definir. La iglesia define lo que cree y usted entonces dice, pues esa es mi creencia, y usted acepta eso en su corazón. Mire, una tercera cosa, y sorry con los sonidos, pero dice la palabra de Dios en el capítulo, hablando aquí en el capítulo 4, versículo 14. Mire, otra cosa más, me dice la Biblia que, ¿por qué es importante? Me dice importante porque Dios, no conocemos a Dios aparte de eso, aparte de la doctrina. Segundo, porque nosotros nos ubicamos y nos unimos según la doctrina. Y tercero, me dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Cuando usted tiene una doctrina definida, correcta, cuando usted conoce lo que dice la Biblia, usted mismo se aconseja a usted mismo. Usted mismo sabe predicarse a usted mismo. El ejemplo es el Salmo 103, cuando David, el que está supuesto a cantar y traer los salmos a la iglesia, dice, bendice alma mía a Jehová, y porque le está diciendo que su corazón no quería ir a la iglesia. Él dice, bendice alma mía a Jehová. Se está convenciendo, se está tratando de predicar. Se dice, Dios te ha perdonado todos los pecados. Dios te ha sacado del hoyo, de cualquier hoyo que tú has estado. Dios te ha coronado de bendición. Dios bendice tu vida, se sana de todas tus dolencias. Eso es la persona predicándose a sí mismo. Si usted entonces sabe con la palabra de Dios, sabe entonces cómo estar con otra persona, cómo relacionarte con otra persona, porque tú entonces tienes la palabra de Dios que te ayuda a estar estable emocionalmente. Cuando uno conoce doctrina, cuando uno conoce la doctrina de esperanza, y ahorita la vamos a hablar, pero cuando uno conoce la doctrina, uno entonces, el efecto de eso es que nosotros entonces tenemos una estabilidad emocional y psicológica. Algunos de nosotros como que lo sabemos, como decimos, no, esto está bien, esto está mal, pero la Biblia, no, tú tienes que pensar bíblicamente.
Y uno puede estar bien en el área mundano, pero estar mal en el área espiritual, porque la Biblia dice que mis pensamientos no son sus pensamientos y sus caminos no son mis caminos. Tan altos que están el cielo de la tierra, así son la altivez de los caminos y los pensamientos de Dios a nuestra vida. ¿Y se acuerdan cuando este hombre fue a ungir a David y viene el profeta y va a ungir al hijo más grande? Y el Señor le dice a Samuel, que era el profeta: tú estás mirando mal, tú tienes los ojos puestos en lo que el hombre ve por fuera, pero Jehová mira el corazón. Y ese no es. Entonces, si nosotros estamos buscando nada más relaciones según como la persona es por fuera, si tiene dinero, o si es alto, guapo, que entonces nosotros estamos dejando de ver el corazón. Y la Biblia entonces me está diciendo: mire esto, si cuando nosotros tenemos la mira en otras cosas, no seguimos la verdad en amor, ok, pero la verdad en el contexto de amor, que entonces nosotros, uno del impacto en nuestra vida, el efecto en nuestra vida, es que nosotros entonces estamos desubicados, no solamente emocionalmente y espiritualmente. Y por último, la Biblia me dice, mire, que la doctrina nos da a nosotros el camino, escuche, el proceso, el camino de lo que, como Dios va a ayudarte para romper las cadenas de mis adicciones. Oh Dios, mire bien, ¿por qué es importante la doctrina? Pues no conoces a Dios si tienes otra doctrina. Si estás adorando a Dios arrodillándote delante de una imagen de yeso, ese no es Dios. ¿Entiendes? Segundo, la Biblia me está diciendo, si no tenemos doctrina, la Biblia me dice, pues yo estoy desubicado en la iglesia. Yo estoy como que, ¿qué hago aquí? No me siento que la gente son mi gente, porque la gente está aquí por la doctrina, no por nada más. Lo demás añadido será. Y la Biblia me dice a mí, tercero, esto me ayuda a estabilizar mis emociones. Pero cuarto, la doctrina es bien importante, porque es a través de la doctrina que Dios rescata los hábitos en mi vida. Usted dice, bueno, ¿dónde está eso? Mire el capítulo 4 conmigo. Quizás vamos a darle un mensaje más a esta serie en estos versículos que voy a leer ahora, porque estos son como el centro de la consejería de esperanza. Ahí está el próximo mensaje. Pero mire, en el versículo 17, mire bien, si usted, para dar consejería a alguien, usted tiene que conocer el consejo de Dios. Para usted aconsejar a alguien, Dios, mire un momentito, si usted quiere ser pastor o líder o gente, que la gente hable con usted y valer para la gloria de Dios, no es su consejo lo que la gente necesita, es que usted pueda transmitir el consejo de Dios a la gente. ¿Entienden? Sí, cuando alguien me pide por algo, yo le digo, pues aquí está, o ok, me divorcio, pastor, pues sácale, hago esto, pues dale, y para que la gente diga, pues qué bueno es el pastor. Pero si uno tiene que decirle a la persona, no puedes hacerlo, eso no viene de mí, viene que Dios, hay un consejo de Dios, hay un conocimiento que Dios da. Bueno, mire, ahora, mire estos versículos, entonces son el centro de la consejería, que es entonces la doctrina de Dios. Hablando ahora de las personas, miren el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, no soy yo, es el Señor, dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad. ¿De qué? De su mente. ¿Qué quiere decir? La mente está vagando, está de lugar en lugar, está buscando fragmentada, agarrando de aquí como una computadora, cliqueando y copiando, clicando y copiando, cliqueando y copiando. Y entonces copio de acá, copio de allá, copio de allá y copio de allá. Y mi vida está fragmentada. Y en la iglesia no tengo entonces una creencia correcta en la vida, porque en verdad yo creo de todo un poco. La Biblia me dice, mire, usted no puede vivir como los otros viven. Y ahí ya usted no puede, usted dice, ya me voy de este avión. Pues la Biblia te dice, esto es importante. Miren el versículo 18, ¿por qué estas personas, dice, andan en la vanidad de la mente? Versículo 18, porque teniendo el entendimiento entenebrecidos.
el entendimiento, el coco todavía está oscuro, está entenebrecido, no le ha salido la luz del evangelio, no le ha alumbrado la luz. La persona está pensando muy bien, pero muy bien mal está pensando. Y dice la Biblia entonces en el versículo 18, sigue leyendo, dice, ajenos de la vida de Dios. Y decimos, ¿por qué una persona es ajena? ¿Saben lo que quiere decir ajeno, verdad? Ajeno quiere decir que esto no es lo que va conmigo. Yo tengo una familia, tengo un contexto, tengo una manera de vivir de una manera, y las cosas de Dios pues son ajenas a mi vida, son extrañas a mi vida, no son de mi país, no son de mi cultura, de como a mí me gusta, como yo actúo. La Biblia dice que la gente están ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Mire, lea, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Y dice que perdieron toda sensibilidad y se entregan, en el versículo 19, a la lascivia. Lascivia es un fuerte deseo sexual. Se entregan a la lascivia para cometer con avidez, dice, toda clase de impureza. Cometer con avidez quiere decir que ahora tú eres un experto en decir, por ejemplo, a tu amigo, cuando mi esposa llame, dile que yo no estoy. Y somos expertos en montarnos en el carro y darle una vuelta, y la esposa te dice, ¿por qué llegaste a las 5 de la mañana? Y tú dices, se me rompió una goma. ¿Y por qué no me llamaste? No se me ocurrió. Es como que de pronto uno es experto en hacer cosas, herir a la familia, hacer miles de cosas, pero hacerlo como que nadie me agarra. La Biblia dice, esto viene, el mundo vive así, la iglesia no es así, y la iglesia no es así, dice la Biblia, porque nosotros no somos ignorantes, nosotros tenemos la mente de Cristo está en nuestro corazón, en nuestra mente. La Biblia entonces me está diciendo, mire, esto es muy importante, porque el remedio, mire, el remedio para el mundo, mire cuál es, en el versículo 20, mas vosotros, cuando en el versículo 17 al 18 dice que vanidad de la mente, me dice que estamos ajenos de Dios, a ignorancia, hemos perdido sensibilidad. Versículo 19, ahora, ¿cómo se arregla eso? ¿Cómo se arregla una persona que está viviendo una doble vida? El versículo 20 te dice, mas vosotros no habéis ¿qué? Aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces hay como una conformidad de la vida, de la mente, a vivir lo que la Biblia me dice, lo que la palabra de Dios indica, de las creencias que tenemos que tener, para que yo entonces pueda empezar a arreglar los movimientos en mi corazón, las fuerzas, la dinámica del pecado en mi vida, que me hace engañar y me hace llevarme a otros lugares, otras emociones, cuando la Biblia dice, la palabra de Dios es la que te va a ayudar. Entonces yo digo, bueno, esto es bien importante. Mire otro versículo más, ponga su dedo aquí, no está en Efesios, pero doble a la izquierda. Mire a Romanos, el capítulo 6, es un versículo muy importante. Cuando nosotros hablamos de la importancia de la doctrina, y aquí está bien claro. Pablo también está escribiendo y le dice aquí en el capítulo 6, en el versículo 17, un versículo que usted debe de memorizarse, pero dice la Biblia, pero gracias, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado. ¿Cuál es el tiempo del verbo ahí? Eras, pasado. Eras esclavo del pecado. Implicación, tú no eres esclavo del pecado. Más implicación, pero pastor, dentro de mí yo siento que soy esclavo al pecado porque lo sigo haciendo. Mira que lo he prometido, mira que he orado, mira que he dicho, mira que gente han orado por mí. Usted, mira, ahí es donde viene la importancia de la doctrina. Usted no puede seguir sus sentimientos, usted no puede decir lo que alguien ora por usted. La vida cristiana no es el pastor como un sacerdote rezando por ti. La vida cristiana es usted con la palabra de Dios en su corazón, siguiendo a Cristo que le enseña en su vida. Sígalo a Él.
O la Biblia me dice, pero mire, aquí está más claro todavía en el versículo 17, dice que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón, no de ir a la iglesia el domingo nada más, aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Dios va a obrar en tu corazón cuando en ciertas enseñanzas o creencias que se predican, que se enseñan, que se leen, usted entonces se entrega de corazón. Ahí. La Biblia dice, eso te va a decir a ti que tú has pasado de la muerte a la vida. Miren el versículo 18, esa forma de doctrina a la cual fuiste entregados, versículo 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y libertados, punto y final, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. ¿A cuántas personas con nuestras tentaciones y todo lo que nosotros tenemos aún después de Cristo, nosotros decimos, como que eso no me parece verdad? Mas sin embargo, la doctrina, seguimos la verdad en amor. El creyente tiene que regresar, tiene que predicarse a sí mismo la palabra de Dios una y otra vez más. Es la doctrina lo que te salva, lo que te libera, lo que te dice que mayor es el que está en ti que aquel que en el mundo está. No lo vas a ver en la televisión, no lo vas a ver en la oración, lo vas a ver en la Biblia. La doctrina es importante. Nosotros decimos, bueno, Dios se ha revelado a través de lo que está escrito en su palabra. Y la Biblia me dice, sin doctrina no hay cielo, sin doctrina no hay salvación, sin doctrina no hay crecimiento y no hay victoria contra las adicciones que plagan la gente que van a la iglesia. Porque la Biblia nos está diciendo que la Biblia está escribiéndole a la gente en la iglesia. No está diciendo tú no eres igual que los demás. Sin embargo, al escribirlo es porque nosotros podemos actuar o vivir como si fuéramos igual que los demás. Y la Biblia es la única que te dice, pero tú no eres igual que los demás. Tú no has aprendido así a Cristo. Te dice, te acuérdate cuando lo escuchaste y te enseñó. Y nosotros decimos, sí, pero ¿cómo? Esa es la última parte. Ahora mire conmigo, regresando a Efesios. Entonces la pregunta es, ok, pastor, usted ahora me ha hablado a mí de que la doctrina importa. Todavía está la señora enfrente del avión diciendo 2 puertas atrás, 2 puertas adelante. Todos nosotros estamos diciendo amén, 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 amén. Pero ahora, ¿qué doctrinas, qué forma de doctrina libera o libera, da libertad al corazón? ¿Cómo Dios se ha revelado? Entonces yo quisiera compartir con ustedes 5 doctrinas en nuestra iglesia que son, ahí usted va a escuchar, usted va a tomar notas. Y sorry, que entonces este mensaje es más como para hablar de la esposa, la iglesia, y decirle cómo ella es. Entonces usted nada más, ahí usted entonces considera y ve si esa es la iglesia con que usted se quiere casar, o para cambiar la ilustración, si ese es el avión o la destinación que usted cree. Bueno, mire conmigo entonces, hay 5 doctrinas en la Biblia que aquí en Efesios hay muchas más, y Efesios tiene muchas más, pero estas 5 son fundamentales y de ahí mana todo lo otro. De ahí, en mi propia mentecita pequeña, estas 5 son muy importantes y nosotros la conocemos, lo único no conocemos la implicación final de ellas. Y yo quiero como recordártelas y después decirte si eso es verdad, y todo el mundo va a decir pues sí, espero que sí, si no allí. Pero usted dice sí, y nada más porque no tiene impacto en mi vida. Yo te voy a recordar de cómo esto debe impactarte y al final el tercer punto entonces es cuál es el proceso que impacta, con la doctrina impacta el corazón. Mire conmigo la primera. Antes de decirle esta, los otros, bueno, ahí es como la ilustración de la primera. Los otros días yo estaba invitando a personas a venir a la iglesia, un grupo de personas salimos los sábados y una señora entonces, yo he compartido esto con el grupo, una señora entonces me dijo, en su iglesia, ¿ustedes creen en la Trinidad? Y yo le dije, pues sí. Me dijo, pues no hay Trinidad. Solamente Jesús es Dios y el Padre es Dios y Jesús es el Padre. El Espíritu Santo es una fuerza, una energía. Yo le dije, bueno, le iba a hablar, le dije, bueno, no, mira, hermano, yo le iba, entonces le dije, si usted cree eso, esta no es la iglesia que usted debe venir.
Si alguien viene a esta iglesia y dice, pastor o padrecito Alberto, padre Alberto, bueno, casi estoy ahí cerca, pero me dice, padre Alberto, me dice, yo quisiera que usted viniera a rezar y a ungir a mi mamá con aceite porque está a punto de morirse. Que yo dijera, bueno, yo voy a predicar el evangelio, pero la otra manera, si alguien me pregunta, ¿y no van a hacer una misa por los muertos? ¿O dónde están las figuras aquí de María la Virgen y San Judas Tadeo y Marta y los ojitos de Santa Lucía y todas las demás? Que entonces y uno dijera, no, si esa es la creencia que usted tiene, entonces esta no es la iglesia que usted debe venir, ¿verdad? Y no dijimos esto con ningún de venganza ni nada, es nada más que eso es otro lugar. Si yo voy a la iglesia esa y le digo al sacerdote, pues porque usted levanta la hostia tanto y porque usted se viste de esa manera, yo también era monaguillo, yo sé todo. Si yo le empiezo a decir porque ustedes no, y que él no va a decir, ay, vamos a cambiar nosotros porque vino un miembro a nuestra iglesia y él ha dicho que la Biblia dice que nosotros debemos él te va a decir, pues vete con Martín Lutero, te va a decir. Entonces, mira, ya en la iglesia del pastor, no del padre Alberto, pero el pastor Alberto, ahí es donde creen como tú. Y lo mandaron de allá para acá. La Biblia entonces me está diciendo a mí, me va a decir, mira, hay creencias que definen la iglesia. Entonces la iglesia no se define por retratos. No tenemos uno, aquí no hay retratos. Y dos, o por el edificio, aquí no hay edificio. Por la forma del edificio tampoco. Entonces, ¿qué define? La palabra de Dios nos va a definir 5 cosas. La primera es la Trinidad. Y nosotros decimos, qué importante es esto, pero mire, en nuestra iglesia cree que hay un Dios, 3 diferentes personas, Dios es uno, 3 personas, no 3 dioses, un Dios, 3 personas. Las personas son 3, el Dios es uno. En la esencia divina de Dios existen, en esa sola esencia, existen 3 diferentes identidades, personalidades, y el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu y el Espíritu no es Jesús. Son distintas las personas, pero igual la esencia. Uno dice, alguien puede dar un aplauso ahí, porque eso es, gente murieron para llegar a eso, a lo que yo acabo de decirte. Nosotros ya lo creemos así. Pero mire conmigo, mire el capítulo 1 conmigo en Efesios. Y yo entonces quiero, ahorita viene una doctrina que entonces va a ser un poquito más nueva. Pero miren, en el capítulo 1, en el versículo 3, me dice, bendito el Dios y ¿qué? Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire, del versículo 1 hasta el versículo 3, la Biblia me va a hablar a mí del Padre. En el versículo 5 me va a decir, en amor, hablando del Padre, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual, versículo 6, nos hizo aceptos en el amado. Y amado está en sus Biblias con una A grande, porque está hablando ahora de Jesús. Versículo 6 hasta el versículo 11 están hablando de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, hablando de Jesucristo, murió. Versículo 10 nos habla de que nos habla la palabra Cristo. Pero ahora mira en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está el Padre, versículo 1 al 5, ahí está el Hijo, versículo 6 hasta el versículo 12, y versículo 13 y 14, el Espíritu Santo. Mire conmigo en el capítulo 3, otra ilustración más, por si usted se encuentra con esa señora atrás. Y el capítulo 13 entonces dice aquí en el versículo 14, por esta causa, versículo 14, 3, 14, por esta causa, y hablamos de eso, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, y ahora Jesucristo. Y ahora mira en el versículo más adelante me dice en el versículo 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu.
Una y otra vez más, la Biblia me está diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres es uno solo, y uno solo está en tres diferentes personas. El Padre elige antes de la fundación del mundo. El Hijo muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y el Espíritu Santo aplica la fuerza de la salvación de Cristo en el corazón. Usted no puede salvarse por Cristo solamente. El Espíritu Santo aplica la muerte de Cristo en tu vida. Usted no acepta a Cristo cuando usted quiera. El Padre te ya jala a aceptar a Cristo cuando Él quiere. La Biblia me está diciendo a mí, esa es la enseñanza fundamental de la iglesia. Déjame decirle, esto no se predica donde yo vengo con la fuerza con que yo lo predico, porque para ellos es algo que I take for granted, en vez de la sustancia, lo que cambia la adicción, lo que rompe el pecado, lo que une a la iglesia, es como Dios se ha unido, se ha revelado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres uno son. Y cuando tú eres bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no en el nombre de Jesús nada más. En la Biblia dice en el libro de Hechos, lo bautizaron en el nombre de Jesús. Por eso es porque el evangelista estaba dando la invitación. Cuando la persona viene al agua para bautizarse, la Biblia entonces me dice que tú los bautizas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la persona viene adelante, viene a aceptar a Cristo. Cuando la persona se mete en el agua, y el pastor que los bautiza dice el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la salvación, el bautismo es un reflejo de que el Padre te eligió, el Hijo tomó tu lugar y el Espíritu Santo tuvo que hacerte nacer de nuevo. Si no, no eres salvo. Si crees en el Padre nada más, eres judío. Si crees en Jesús nada más, solo Jesús, eres un Jesus only, un hippie. Y si crees en el Espíritu Santo solo, eres carismático. Pero si crees en que el Padre te eligió, el Hijo tomó tu lugar y el Espíritu Santo lo aplica, estás en una iglesia bíblica, de verdad. No con el nombre afuera y que lo predica como si fuera verdad. Pero mira, la Biblia entonces me dice, la Trinidad es importante. Déjame decirle por qué. Escucha esto. Tú no dices, ok, ya, right. Pero mire, la Trinidad implica que Dios, antes de crear, existía bien. No necesitaba nada ni nadie. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Y no es que uno es más chiquito que el otro. El Hijo siempre fue Hijo porque el Padre siempre era Padre. Entonces es la manera de diferenciar las personas adentro de este misterio del quien nos creó. Dentro de lo quien nos creó es uno solo. Ese uno habla en tres personas. Tiene tres identidades. No son tres personas, no son tres dioses, es un Dios. Las personas son tres. Pero ahora mire, el Padre lo amaba, el Espíritu Santo estaba bien contento. Y Dios entonces quiso repartir esta felicidad que Él tiene. Cuando es super gran manera amado, cuando tú eres aceptado, cuando tú tienes esto, cuando todo el mundo te mira y te está dando aplauso. El mundo más grande que te da aplauso es el Padre. Y le daba aplauso al Hijo. Qué orgullo tenía el Hijo, qué orgullo tenía el Padre del Hijo. Y el Hijo qué orgulloso, qué satisfecho se sentía con el Padre que me ame a mí. No se sentaba nadie. Y el Espíritu Santo les creaba el amor, que tenían amor, no que creaba, ellos todos tienen amor, pero estaba el Espíritu de Dios. Ahora mire, el Espíritu Santo es Dios, entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo quisieron extender su felicidad, su bendición, su vida eterna a otras personas a quien ellos le llamaron seres humanos, hombres, Adán, y crearon toda una raza para que entonces Adán y Eva, de ahí en adelante Génesis, para que esa raza tuviera la bendición de conocer a Dios. Ahora mire, la raza dijo que no a Dios, en Génesis capítulo 3, tú y yo somos pecadores. Pero mire, lo interesante es esto, que en todos nosotros, aunque usted no crea en Dios, usted no quiera a Dios, no entiende nada,
La Biblia dice que hay una sed en su vida de querer ser amado. Hay una sed en su vida de que lo aplaudan. Hay una sed en su vida que lo reconozcan, que le digan: te necesitamos, te queremos, eres importante. Las esposas están muriéndose de eso, para escuchar eso de sus esposos. Los hijos quisieran escuchar eso de sus padres. Eso es lo que capacita al hijo a ser hombre, cuando el padre le dice: estoy bien orgulloso de ti. Es como que adentro, sin darte cuenta, se te llena la batería. Y todos nosotros tenemos una batería social, existencial, psicológica, de deseo de amor, de deseo de aceptación, de deseo de aplauso, de reconocimiento, porque esas son las huellas del perfecto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hicieron al ser humano, se le quedó la huella de la tinta, de la imagen de Dios en tu vida. Tú deseas, tienes que ser amado, si no, nunca puedes ser feliz. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial, estas personas, los japoneses, cuando tenían a los americanos en prisión, que una de las cosas que ellos hacían era no hablarles a ellos. Y los ponían en un lugar donde no se le habla por años. Y que las personas se volvían locos, porque el ser humano no puede vivir sin tener a alguien que lo mire, o tan siquiera uno pensar: fulanito me está mirando. Y aunque tú no lo miras para atrás, tú te sientes bien que te está mirando. Porque el ser humano tiene que tener comunidad, tiene que casarse, tiene que tener hijos, tiene que tener gente, y nosotros pervertimos esa cosa. Hay dos hombres que se casan, dos mujeres que se casan, pero esa es la perversión de que no puedo vivir solo, tengo que tener a alguien en mi vida. Y la Biblia dice, me está diciendo, eso es la huella de la Trinidad, la huella digital en nosotros de la necesidad del capítulo 1, el versículo 6, ser aceptados en el amado. Cuando usted va a una iglesia, usted le puede gustar el pastor, le gusta la predicación, le gusta todo, pero si usted no se siente aceptado en esa iglesia, usted se va de esa iglesia. Porque no, es lo más terrible de ir a una iglesia y no conocer a nadie en ese lugar. Bueno, yo quisiera entonces llamar a la iglesia Esperanza por la doctrina que nosotros tenemos, la doctrina que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman, se aceptan, y a través de Cristo el Padre te acepta. Que si Cristo Dios acepta al hombre, al pobre, al inmigrante, al borracho, al homosexual, que en la iglesia Nueva Esperanza se acepta al pecador cuando viene a Cristo. No importa lo limpio o lo sucio de su ropa, por la Trinidad, por lo que hizo la segunda persona de la Trinidad en nuestro lugar. Mira la segunda doctrina. La Biblia me habla de la soberanía de Dios. Hablamos de eso, la soberanía absoluta de Dios. Mire, esto es importante y ahorita te digo. Pero mire la soberanía aquí. Dios es soberano, quiere decir que Dios está en control. Crea, controla, organiza, hace, permite, es el que está al mando de todas las cosas según como Él quiere. Y me lo dice exactamente, mira el capítulo 1. Uno dice, ay pastor, ¿estás seguro? Bueno, mira lo que dice el capítulo 1, versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, la palabra grande, conforme al propósito del que hace todas las cosas, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O nosotros no aceptamos a Cristo cuando nosotros queremos. Nosotros aceptamos a Cristo cuando es el tiempo de Dios de decir, ahora es. Es lo que nos ayuda a eso a nosotros, es conocer que Dios está en control de todas las cosas, de la creación. Dios está en control de lo que Él ha creado. La Biblia dice, para traerte otro versículo, que no cae un vello de tu cabeza, un pelo de tu cabeza, sin que Dios lo sepa. Él ha contado todos los pelitos. Algunos muy fácil contar, pero otro es más difícil. Es más difícil contar cuántos pelitos tenemos nosotros. Pues Dios conoce todos los pelitos de todos los pelitos. Los pelitos por venir y por haber.
y conoce cuando un pajarito ha caído, que tú lo ves y ni te das cuenta, y en el carro, ¿qué fue eso? Era un pajarito. Pues que Dios sabía con el pajarito. Dios está en control de los pajaritos. Dios viste las flores. Dios viste los campos. Dios da la nieve. Dios levanta las montañas. Dios hace que las olas del mar se embravezcan. Dios hace y para las olas y da las horas. Cuando algo malo te suceda, Dios está en control de todas las cosas. Y eso da gran bendición al corazón. Porque aun cuando las cosas bien feas sucedan, tú puedes decir, pero Dios sabía por qué. Yo no sé. Nadie sabe. El pastor no sabe. Y el pastor te dice, yo sé. Sal corriendo de ahí. Nadie sabe. Porque Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No yo. Y uno dice, entonces eso tiene una implicación a la oración. Nosotros oramos y oramos y oramos, le pedimos al Señor, porque sabemos si Él quiere, se hace. Y el capítulo 3, mucho más abundantemente de todo lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La oración no está limitada a lo que tú conoces. Dios puede hacer más de lo que crees o piensas, según el poder que Él extiende su mano y hace la obra. Entonces usted puede orar con confianza. Puede orar, puede venir, el servicio de oración está lleno, porque en el servicio de oración Dios se mueve. No nosotros, Dios se mueve. Nosotros entonces oramos, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios es soberano. Pero no hay otra cosa más, es que Dios es soberano, no solamente en la creación, en los eventos de la vida, como mencioné, pero en la salvación de la gente. Y mire lo que dice aquí en el capítulo 1. El versículo 4, dice la Biblia, según nos escogió Dios en Él, antes de tú haber nacido, la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos sin mancha, santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. Ahí habla de la predestinación. Versículo 11 también, diciendo predestinados. Nosotros dijimos que es predestinación. Predestinación es cuando tú entras en el avión, como ahora, y la mujer te dice las puertas y te dice, este vuelo va hacia México. Y usted entonces dice, ya yo sabía, porque yo compré mi boleto un mes con anticipación. Eso es predestinación. Tú vas al destino con un mes de anticipación. Nosotros hacemos eso cuando tú compras por el teléfono, tú compras el movie, amén. Tú compras el movie y ya tú vas. Y todo el mundo haciendo cola para comprar el ticket, la gente enojada porque no hay ticket, y tú vienes y le enseñas tu teléfono a la gente porque ya tú tienes predestinado, precomprado tu ticket. Y la Biblia te está diciendo, si ustedes los hombres que no saben mucho, nosotros sabemos hacer eso, pues Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Te hizo el ticket, Alberto Guerra, crack, cielo, ahí el cuño, gran, cuño, cielo. Y no importa los golpes, no importa las caídas, no importa lo que sea, para que seas, dice, santo y sin mancha delante de él. Gloria a Dios. No sé cómo lo va a hacer, pero ahí va el avión. Yo aterrizo ahí de paracaídas de alguna manera, todo abollado, pero llegué. Y la Biblia me dice, no porque yo llegué, sino porque Él me llevó. Y por eso la Biblia dice que todas las cosas trabajan para bien. Aquellos que son llamados, aquellos que aman a Dios, porque el amar a Dios es un reflejo de que Él te llamó. Dios hizo la obra de llamarte y el llamado pone en ti amor hacia Él. Todo trabaja para bien, porque Él ya tiene el ticket comprado antes de la fundación del mundo, de que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la predicación. La Biblia entonces me dice, eso entonces cambia la actitud de la iglesia. Porque we are okay. Hay un libro que se escribió muchos años atrás que decía, I'm okay, are you okay? Yo estoy okay, ¿estás tú okay? Y después entonces ahora ha salido una nueva, I'm okay, you are okay. Entonces primero era el psicólogo era diciendo, I'm okay, are you okay? ¿Estás tú? Yo estoy bien, ¿estás tú bien? El problema es que tú no te sientes que estás bien.
Pues entonces ahora ha salido otro nuevo libro de la misma versión que dice entonces ahora, yo estoy ok y tú también estás ok. Si nosotros seguimos el primer libro, I'm ok, are you ok? So, si eres homosexual, are you ok? Entonces, pero ahora es, I'm ok, tú también estás ok, no importa lo que tengas. Y la Biblia entonces ahora me dice, I'm not ok. Nobody is ok. Solo Él es ok. Solo Cristo. Y Romanos capítulo 3 dice, no, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia entonces me dice, Dios tiene que iniciar la salvación. Y la inicia desde antes de tu nacer. Y cuando tú y yo nos enojamos porque nacimos, porque mi papá, porque mi mamá, la Biblia te dice, esas cosas, que tristezas en tu vida son las que te llevaron a los pies de Cristo. Porque Él quería llevarte a sus pies y vio que para ti Él tenía que ser una persona con estas experiencias para que tú lo conozcas a Él. O la Biblia me dice, mire, el versículo 5 me dice predestinados también, dice para ser hijos. En el capítulo 2, versículo 4, me dice el versículo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos da vida. En otras palabras, la salvación no es yo decidiendo por Cristo, es Él dándome vida. Yo estoy muerto, yo no puedo aceptar a Cristo. Él tiene que obrar en mi corazón. Eso, cuando usted está escuchando el mensaje aquí del pastor Guerra, otro mensaje, y usted dice, ay, pero a mí no me cae el 20. Y yo, pastor, no cambio, pastor, es que, mire, yo estoy tratando, pastor. ¿Cuánta gente me ha dicho, estoy tratando? Le digo, déjate de tratar, escucha nada más. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando de pronto misteriosamente, dicen a otras personas, misteriosamente tú sientes que tu corazón se derrita y empiezas a ver tu vida en la vida de Cristo y la muerte de Cristo como tu solución. Eso no es algo que tú como que I figure it out, como yo lo arreglo en mi mente. No, es algo que de pronto el coco se te abre. Pero tienes que estar escuchando la palabra de Dios. Dios es entonces el soberano que es de la salvación. Él viene y Él salva. La Biblia dice en Mateo, en el tiempo cuando Cristo venga, van a haber dos personas dormidas. Y uno se van con Él y el otro se queda. El esposo y la esposa en la cama. Y uno se queda y el otro ya no está. Dos trabajando y dos en el carro y uno en el carro. Y espero que el que va manejando, pero uno se va y el otro se queda. Y es porque Dios soberanamente levanta a uno y el otro no lo levanta. Dios es soberano en la salvación. Pero mire, Él es soberano, me dice la Biblia, pero personal. Él no es así, no es arbitrariamente, no es Él, pues este sí. No, este no. No, mire el versículo 5 del capítulo 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Mire qué interesante, no dice para engendrar. Porque cuando uno, y no hay nada malo con eso, en Juan capítulo 1, 13 dice que somos engendrados de su voluntad. Pero la Biblia me está diciendo aquí somos predestinados, la palabra de Dios aquí, en amor. Quiere decir que Dios está enamorado de nosotros antes de nosotros existir. Y que tu existencia es un reflejo de cómo Él viene a ti, a tu vida, a salvarte por el amor que Él te tiene, para que tú conozcas su amor. Y la Biblia entonces me dice a mí que Él entonces somos adoptados. Lo interesante es que cuando uno va a adoptar a un hijo, si tú vas ahí a Croacia o a Checoslovaquia o a uno de estos países, a nuestros países hispanos, tú miras ahí por la ventana y hay unos niños jugando, digamos, y tú miras y tú observas cuál es el que te gusta más. Y quizás te enseñan unos baby chiquitos y si el baby es feo, tú dices no. Y si el baby es bonito, tú dices, ay, pues todo el mundo me va a decir que qué bonito es el baby, entonces tú te lo llevas. Pero la Biblia me está diciendo que Dios, la persona cuando va a adoptar, chequea primero. Y la Biblia me está diciendo cuando Dios nos adopta, es porque Él sabe exactamente todo. Antes de tú vivir, Él sabe todo lo que tú ibas a hacer, todo lo malo que nosotros somos. Y Él dijo, yo quiero al malo, yo quiero al que falló, yo quiero al que cayó en adulterio, yo quiero al borracho, yo quiero al infiel,
yo quiero y no importa lo que gente, pero no, él no, agarra a otro, es que no hay ninguno que está bien, todos están mal y Dios entonces nos adopta a nosotros, conociendo exactamente todas las caídas, todos los problemas que tú y yo tenemos hoy. Aún cuando lo conocemos hoy, él ya lo sabía. Tú no le puedes decir como de pronto, ay Señor, hice este pecado, I'm sorry, el Señor sabe, pues yo sabía eso hace rato. Y Él te escoge aún con todas las imperfecciones que Él sabe que nosotros vamos a vivir. Él te escoge no porque nosotros vamos a aceptar a Cristo, sino tú aceptas a Cristo porque Él te elige antes de la fundación del mundo. Tú aceptar a Cristo es nada más un reflejo de que Él ahora ya te está llamando para llevarte de tu vida ahí en orfanito a llevarte a su casa. Llegó el día donde Él te manda a buscar a su casa. Bueno, esta es la otra doctrina. Mira la tercera. En el capítulo 2 me dice el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es importante porque la Biblia me está diciendo que todos nosotros, lo que tercero que nosotros creemos en esta iglesia es que todos nosotros, nadie puede arreglar su vida. El hombre no puede arreglar su vida. Y uno dice, pues entonces no hay esperanza para mí. No, si hay más esperanza para ti. Imagínate que usted me dijera, pues pastor, eso está difícil porque si no hay esperanza para mí, porque yo estoy muerto, dice la Biblia, en delito y en pecado. Más adelante me dice que estoy sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Si tú y yo no tenemos esperanza, entonces nosotros podemos decir, pues pastor, entonces pues que me coma el león. Bueno, si eso fuera verdad, para que tú veas, si tú creyeras que en verdad hay esperanza en ti, que por qué no has arreglado tu vida todavía. Si en verdad hay esperanza en nosotros, pues a ver, enséñame cómo nuestra vida cambia por uno mismo. Y la Biblia dice, nadie puede cambiar. Entonces, ¿dónde está la esperanza? La esperanza en el capítulo 2, versículo 4. Dios, dice la Biblia, en su rica misericordia, con el amor con que nos somos, cuando estábamos muertos, Dios entonces nos salva. La esperanza es que no importa lo que tú has hecho, no importa las adicciones, no importa los años que tú has vivido en ese pecado, Cristo es el que te salva, Cristo es el que te cambia. Tú no puedes cambiar, Cristo es el que te cambia. Eso es más esperanza que lo que el mundo enseña. Nosotros no podemos permitir que los consejos que la gente se dan aquí entre teléfono y texto sean, pues trata, hermana. Y tú tienes que decirle a la persona, quizás Dios te está enseñando un área en tu vida donde tú todavía estás en control. Quizás hay un ídolo en tu vida donde tú estás separado de la vida, ajeno a la vida de Dios, porque esto es más importante para ti que lo que Dios diga. Y hasta que uno no reconoce que estoy muerto con eso, que entonces uno no mira a Cristo para que Él sea mi vida. O la Biblia me dice a mí, esta tercera doctrina de total inhabilidad del ser humano de arreglar su problema, o que se llama total depravidad. Esto es por naturaleza. Nosotros nacemos con una cosa que se llama pecado original. Lo escuchamos en la Iglesia Católica. El problema de la Iglesia Católica es que ellos te dicen que el pecado original se te quita cuando tú te bautizas. Pero la realidad de la vida es que el pecado original solamente se quita cuando Cristo toma tu lugar. Y el bautismo no te limpia del pecado original, sino que te apunta a que la muerte y la resurrección de Cristo te limpia de aún el pecado original. Ellos entonces confunden el acto del agua con el poder de la sangre. Y el acto del agua es solamente un símbolo, un representatorio, una señal y un sello de que Dios te dice, cuando tú me aceptes a mí, tú eres lavado como la gente lavan con agua. Y la que nos lava a nosotros es la sangre de Cristo. El pecado original continúa en nuestra vida, porque en Romanos capítulo 7 Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y encuentro que dentro de mí hay una ley como de fuerza de gravedad, una fuerza de gravedad que queriendo no hacer el bien, me encuentro que tengo que hacer el mal, porque la Biblia me dice, dentro de nosotros no mora el bien. Alza tus ojos a Cristo. Tú no te puedes salvar tú mismo, no puedes caminar la vida que Dios te manda a caminar con tu propia fuerza. Tienes que ponerte todos los días mirándolo a Él.
Él tomó tu lugar, vivió la vida que tú no has podido vivir todavía, y murió la muerte que todavía tú y yo, después de 30 años de pastor, después que de 30 años de pastor, si fuera por yo mismo, todavía merezco morir en el infierno, a no ser que Cristo haya tomado mi lugar. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga, después de 30 años, soy ahora curado, dice la palabra de Dios. Y tú también. La Biblia me dice, el mensaje de la Biblia tiene que estar claro. El mensaje de la Biblia es que tú no puedes cambiar. Las tendencias que tenemos en nuestro corazón tienen que ser traídas a aquel quien las trae abajo de sus pies, como el Rey de nuestra vida. Mire, la cuarta habla aquí a mí que la esperanza en mi vida, la salvación de mi vida, no es yo tratando, sino es todo por gracia, por la obra de Dios en el corazón. Miren el capítulo 2, el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros empezamos a decir, pues tienes que leer más, tienes que hacer esto más, tienes que hacer esto, usted está enseñando una salvación por obras. Usted tiene que decir, uno va a leer más, va a orar más, pero no para vencer, va a leer más, va a orar más, para darse cuenta que Cristo fue el que venció. Porque tú con las lecturas, hay gente que mira, usted puede leer todo lo que quiera, poquito rato, en 5 minutos peca otra vez. A no ser que usted entonces se da cuenta que aún ese pecado que viene después de 5 minutos, Cristo tomó mi lugar. No por obras, para que nadie diga, pero tú no lo aceptaste a Él. Yo sí. La Biblia dice, no, esto es un don de Dios. Cuando usted ve a alguien que no se está portando bien, alguien en la iglesia, usted dice, a no ser que Dios le da el don, la persona no lo ve. Tienes que nacer de nuevo para poder ver el cielo, para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. La Biblia entonces me dice, esa es la esperanza de mi vida, es que Dios en su gracia, no por obras, hace la obra en nuestro corazón. Y la última doctrina es que en el capítulo 2, miren el versículo 11, dice, acordaos, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, tú y yo, en cuanto a la carne, éramos llamados sin circuncisión. ¿Para qué hablar de eso? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, versículo 12, estábamos en Cristo, alejados, escuche, de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Decimos, ¿cercanos a qué? Cercanos a las promesas, dice el versículo 12, a las promesas de los pactos de Dios, a la ciudadanía de Israel, la verdadera. Miren el capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino cociudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y de pronto, bueno, ¿cuál es la doctrina? Y esta entonces hace esta iglesia diferente a la otra iglesia. Que nuestra iglesia cree esto, que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento es incluido en el Antiguo Testamento. Me dice, pero la Biblia, entonces, para tú entender la Biblia en el Nuevo Testamento, tienes que conocer como explica la Biblia, eso en el Antiguo Testamento, lo que explica en el Nuevo Testamento. La Biblia entonces me dice que Dios ha dado promesas. En Génesis dice la Biblia que yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y en Abraham dijo, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. En David, y tú serás mi hijo. Y después más adelante en Jeremías, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y después en Apocalipsis capítulo 21 versículo 3, finalmente dice la Biblia, el tabernáculo de Dios es con los hombres cuando estamos en la Nueva Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, Dios morará con ellos y ellos serán su pueblo. El deseo de Dios siempre ha sido de caminar contigo, de andar contigo, de bendecirte a ti y a tu familia, de ser tu Dios y tú ser su pueblo. Y eso le costó a Cristo para salvar tu vida. Nosotros sabemos eso, pero eso es lo que enseña la Biblia en el Antiguo Testamento.
y en el Nuevo Testamento. Y entonces nosotros podemos mirar en la palabra de Dios y seguir como los santos vivían y caminaban apuntando a Cristo, y a través de Cristo del Nuevo Testamento podemos mirar para atrás y ver las cosas que Dios nos enseña en la palabra de Dios. Entonces no es nada más fe, es fe en el contenido de cómo Dios se ha revelado a través de la Biblia para levantar y enseñarnos lo que Cristo significa para ti. La Biblia entonces me dice, ese es el Evangelio. Nosotros hacemos la pregunta, ok, pastores, y eso se lo digo bien rápido ahí, paro. Pero ¿cómo se recibe? ¿Cómo estas doctrinas que la Trinidad y que Dios me salva, cómo eso se aplica a mi vida? Mire el capítulo 3 bien rápido, mire el capítulo 3 de Efesios, y dice el versículo 3 y 4. Note bien, dice Pablo, dice, Dios me ha hecho un predicador, lo dice en el versículo 2, 1 y 2, y dice ahora en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y de pronto nosotros entonces al leer esto nos damos cuenta que Pablo está predicando todo esto en la Biblia que yo le acabo de decir, y que todo esto que yo le acabo de predicar y le acabo de decir es porque eso estaba escrito, y leyendo es que uno se da cuenta. Uno dice, bueno, ¿cómo uno entonces aplica las doctrinas en la vida? Uno aplica las doctrinas cuando tú lees la palabra de Dios y lees, por ejemplo, que nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y tú entonces dices, Señor, estoy perdiendo mi casa, estoy perdiendo esto, estoy perdiendo mi familia, estoy perdiendo la salud, pero nada me puede separar del amor de Dios que es en ti. Y tú no vas a pensar eso cuando estás perdiendo tu casa. Es cuando tú estás perdiendo tu casa y leas la Biblia, Dios te trae la Biblia al área donde tú la necesitas. Y esa área entonces se convierte en, el Señor me dio una promesa. Y esa promesa es para yo ejercer fe. Y la doctrina que Él es mi Padre y soy aceptado viene a mi vida. Por ejemplo, cuando alguien te rechaza y te dicen, no queremos que tú trabajes para nosotros. Tú dices, pero yo tengo que darle comida a mis hijos. Te dicen, sorry, la economía está difícil. Y tú te quedas con la puerta cerrada y tú te vas triste, decirle, esta gente no entiende cómo yo he tenido que trabajar, cómo yo tengo que forzarme. Y lo que uno siente es el rechazo. Se siente uno como lástima, se da a uno mismo. Se siente lástima a uno mismo y se siente enojado que los otros no tuvieron lástima con uno. Y la Biblia te dice en Efesios capítulo 1, Dios te ha aceptado en el amado. Y te dice, en ese amado fue rechazado en la cruz del Calvario. Cuando vino al mesón no había lugar para él al mesón. Cristo fue rechazado una y otra vez más. El Señor sabe cómo tú te sientes de perder todas las cosas, y al mismo tiempo nos da el sentimiento de aceptación de que sí soy importante, aún sin casa y sin trabajo. Y Dios dice, welcome, bienvenido, yo el Hijo del Hombre. Los pajaritos tenían nido y las zorras tenían huecos o cuevas. Yo no tenía lugar donde poner mi cabeza. Y de pronto, ¿sabes lo que está sucediendo? Al tú leer, entonces Dios te habla y tú lees y Dios te habla, y la doctrina te ministra, y la doctrina te da promesa, y la doctrina te ayuda a caminar en este mundo. Porque ese es como Dios se revela al hombre. Cuando usted vaya y lo van a poner lo ponen en la camilla para llevarlo a operar, y tu esposa te da el besito porque ya no puede entrar, o la familia, tus niños te dicen bye papi, y de pronto tú empiezas a ver las luces estas así que te van pasando, porque tú vas pasando, te están llevando. Y entonces de pronto un versículo viene a tu vida. El versículo está hablando, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y he aquí yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Y cuando tú de pronto vas, está hablando de evangelismo, está hablando del rol de la iglesia, de la misión de la iglesia. Pero cuando tú vas por la camilla, de pronto Cristo se acerca a esa camilla y te dice la parte última de ese versículo: estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Un aplauso. Si no te han operado, no te si te han operado, aplaude. Si te van a operar, aplaude, ponte de pie. Luego, agárrate de él, porque la palabra de Dios, hablando de evangelizar al mundo, de pronto te dice, yo sé que tú no te puedes evangelizar, yo te voy a evangelizar a ti. Yo estoy contigo todos los días. Hermano, usted se está perdiendo una comunión increíble. Se está perdiendo una amistad indescribible en la iglesia, cuando nosotros no sabemos lo que creemos, y lo que creemos no lo estamos leyendo para que Dios nos ministre al corazón. La Biblia me dice a mí, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Mire, ¿cuál es el evangelio? La Biblia me dice aquí que el evangelio, el misterio del evangelio, el evangelio es las buenas nuevas de que el Hijo de Dios, el justo, murió en la cruz del Calvario por mis pecados, resucitó victorioso al tercer día sobre todos sus enemigos, y para aquellos que creen no hay condenación, sino gozo eterno completamente todos los días con Él. Ese es el mensaje del evangelio. Y la Biblia me dice, nunca te olvides de predicarte el evangelio en donde quiera que esté, porque ahí está el pan, el agua, el gozo, la fuerza, la sanidad, la dirección, la guía de Dios a favor de tu vida. Vamos a cerrar en oración.